Muy buenas tardes. Hoy he cambiado el horario de grabación. Hablaba en la última entrada, desarrollaba los conceptos sobre el conocimiento y decía que es el único camino, el conocimiento es el único camino hacia la superior dignidad de nuestra capacidad consciente, de nuestro sentido como seres conscientes, hacia nos encamina hacia una mejor comprensión de la fenomenología de la existencia, hacia la plenitud de nuestras vidas, hacia el engrandecimiento de nuestros horizontes conceptuales, hacia el mejor aprecio de toda la realidad intelectual, emocional y sensorial, en definitiva, hacia la mejor y más bella aventura, siempre llena siempre de hallazgos maravillosos, la consciencia de nuestra consciencia en un universo sorprendente, tan hermoso y tan fugaz, este maravilloso regalo, la irrepetible experiencia de vivir. Sócrates ya anticipó que nuestra primera, única y última riqueza son nuestros conocimientos. Y sigo diciendo que un abismo de dignidad personal separa al hombre educado trabajando en una ínfima ocupación de un ignorante prepotente por mucho poder y riqueza que ha podido atesorar. Comillas. ¿De qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? Y el alma, lo que entendemos por alma, se gana con el conocimiento, por los procesos educativos y reflexivos. Y Cain nos dejó dicho que para un alma elevada solo existen dos objetivos. En lo exterior, el cielo estrellado, y en lo interior, la ley moral. Este es un pensamiento que vengo repitiendo una vez y la próxima y la siguiente, y lo seguiré diciendo, ¿verdad? Para comprender un poco el mundo y lo que sucede en el mundo, lo mejor es separarse desde un punto de vista del análisis de lo que somos con relación al universo, y entonces todo el panorama intelectual cambia por completo. Hacer la prueba. La otra causa distorsionadora de nuestros procesos formativos tiene que ver con la irrupción de una cultura de imágenes, de una cultura visual, con la presencia permanente en nuestras vidas del cine y de la televisión y ahora de Internet. Estos maravillosos inventos en tantos sentidos son profundamente perversos en otros muchos, ya que implacablemente están cambiando a los seres humanos de agentes sociales a espectadores sociales. La forma de ver la vida, la cultura y el conocimiento como entretenimiento de bajo nivel, como espectáculo. Y además en su propio lenguaje, que necesariamente es rápido, brillante, superficial, sensorial e irreflexivo. Una especie de droga de validez universal que condiciona el cerebro a ser necesariamente estimulado con igual grado de impacto en el resto de sus actividades, lo que es absolutamente imposible. Es decir, los impactos de la cultura visual son definitivamente demoledores para una cultura muy superficial, porque la cultura necesita reflexión, necesita estudio, es otra cosa. Como imposibles son los modelos sociales, vivenciales, sexuales, de satisfacción inmediata de los deseos, de la artificial estimulación de los apetitos desenfrenados, de una sexualidad agresiva y descontrolada, usando a la mujer como cosa y no como persona, y que además no puede negarse al macho que la desea por las buenas o por las malas, del espectáculo una violencia generalizada, de mensajes y apelaciones contradictorios, no precisamente formativos, ni en el camino de superiores niveles relacionales. Lejos, comillas, del enseñar deleitando, que a los que nos decían de niños, más bien de malformar y pervertir deleitando. Un potentísimo medio difusor de banalidades que deja inermes a los menos preparados de nuestra sociedad, especialmente a los niños y a los cortitos de inteligencia, naturalmente, ayudando a configurar una sociedad en que la realidad parece gris y la experiencia directa insuficiente, insatisfactoria, donde el ser humano permanece estupefacto, estupidizado, maleable, dirigido, capaz de ver todo sin asumir nada, sin capacidad crítica, ya que la capacidad crítica viene de la reflexión y estamos dejando de vivir nuestras vidas para que nos vivan nuestras vidas. Comillas. Al mundo solo le sostiene el aliento de los niños que estudian. Cerrar comillas. Solo en ellos descansa nuestro común futuro. Eduquemos bien, es necesario que eduquemos bien, que es lo más importante. Comillas, ya que el secreto de la libertad es educar a las personas, mientras que el secreto de las tiranías es mantenerlas ignorantes. Lo dijo un inteligente infame, Robespierre. Podríamos anunciar la primera ley universal del escapismo, según la cual nadie parece querer vivir la realidad, su propia vida. La única cosa realmente importante que posee es el grito de afirmación de la consciencia, que en cada uno de nosotros casos es de una sola vez, de muy corta duración. Y nunca más. Y nunca más.
Vidas que parecen oníricas, sueños y pesadillas entremezclados, sentimientos prestados, emociones prestadas, sensaciones prestadas, pensamientos prestados, sexo por delegación en el porno, amores de celuloide, deporte por delegación que además han convertido las nuevas guerras y cantares de gesta más para analfabetos. El seguimiento de vidas ajenas que son más reales que nuestras propias vidas, descontento generalizado entre una realidad inexistente que no existe ni siquiera por los que en brillantes colores parece protagonizarla en constante contradicción con la miserable realidad que supone la vida real para todos. Una perversa cultura de la ensoñación, penumbral y deslucada donde todos vivimos. Este es el tipo de sociedad que estamos construyendo. Nadie parece querer sus propias vidas, ser uno mismo, ni vivir donde vive, ni tener el mismo compañero sexual, ni tener el mismo cuerpo, cirugías éticas sin tasa hasta convertir seres humanos en monstruos, aburrimiento generalizado, que provoca cada año las mayores migraciones que ha contado la historia de la humanidad en busca de otros paisajes, de otros lugares, de otras gentes, de otras sensaciones, sin caer en la cuenta que por rápido que puedas desplazarte, la soledad te acompaña, el vacío de tu existencia baja contigo. Vayas a la velocidad que vayas, lo que no tengas contigo no lo encontrarás al llegar y no lo encontrarás en ningún otro sitio. Comillas, siempre me parece que estaría mejor donde no estoy. Lo dijo Baudelaire. Y es la permanente huida de uno mismo. Comillas, como fuera de casa en ninguna parte. La diversión y el entretenimiento, ver cómo pasa el tiempo en el vacío, en la nada mental de la televisión, como ideales supremos de nuestras narcotizadas sociedades. ¿Os suena? Creo que es una descripción bastante real de lo que está sucediendo con las sociedades occidentales. La mayor aventura, la aventura de vivir, la aventura de la vida consciente, este es el milagro, eso es lo que estás protagonizando. Si seas incapaz de vivir lo grande, de apreciar lo grande, ninguna esperanza hay de que puedas encontrar satisfacción en lo pequeño, solo aburrimiento que se alimenta a sí mismo. Comillas, el hombre común se diluye en lo inmediato y es incapaz de elevar su vista hacia lo sublime. Cerrar comillas. Tu cárcel eres tú la construyes a tu medida y la llevas contigo donde quiera que vayas. La auténtica libertad, recuerda bien, está y termina en el interior de tu cerebro, en el desarrollo de tus potenciales intelectivas. Comillas. Buscas la alegría en torno a ti y en el mundo. ¿No sabes que solo nace en el fondo del corazón? Lo dijo Tagore, ese poeta maravilloso. Y lo dijo con una precisión absoluta. ¿No sabes que solo nace en el fondo de ti? Los índices de analfabetismo funcional empiezan a correr parejas en las sociedades más avanzadas y en las más atrasadas. Comillas, en Occidente se ha creído que la educación era un bien ya conquistado y se ha dejado de exigir esfuerzo a los alumnos. Lo dijo Inger Sbeck, mientras que los índices de conocimiento universal y sustancial crecen de manera exponencial. Comillas, una sociedad sin ideales y con límites tan escasos como marque cada día la elástica conciencia de la mayoría. Conciencia, no consciencia, conciencia de la mayoría. Una sociedad en desoladora pasión igualitaria que rechaza la excelencia, ignora el mérito del esfuerzo, desprecia el sufrimiento de la constancia y niega los frutos del talento. Donde el trabajo no cotiza y esperamos que se produzcan efectos sin causa. Martín Ferrán. Mucho del fracaso escolar tiene que ver con unos increíbles niveles de indisciplina consentida, como si la educación fuese un tema de consenso entre educadores y educandos, como si las piedras participasen en la decisión del escultor, ya que si las piedras tuvieran conciencia plena, como tampoco lo tienen los niños, de las potencialidades que encierran, hubiesen hecho cola ante el taller de Miguel Ángel o de Rodin. Y en estos tiempos, con las referencias perdidas a la autoridad intelectiva y formativa del maestro, algunos necios le denominan autoritarismo. Que la autoridad del maestro se gana, que no se impone. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! Comillas. Enseñanza autoritaria es pleonasmo. Habla el maestro. Sus palabras se perderían en lo inútil si el discípulo y maestro estuviesen en igual plano. Aprender es posible solo cuando alguien, el que sabe, ocupa un lugar simbólico cuya preeminencia el otro, el que aprende, respeta. Aun cuando antes de que una palabra sea dicha.
Sin esta accesión no hay saber ni maestría que pueda ser transmitido. Son las reglas de un juego en el cual cada sociedad se juega su ser. Sin la autoridad del que sabe ante el que aprende, ningún patrimonio anímico es transmitible. Albiac, no se puede decir mejor. No se puede decir mejor, lo repito. Enseñanza autoritaria es pleonasmo. Habla el maestro. Sus palabras se perderían en lo inútil si discípulo y maestro estuviesen en igual plano. Aprender es posible solo cuando alguien, el que sabe, ocupa un lugar simbólico cuya preeminencia el otro, el que aprende, respeta aún antes de que una palabra sea dicha. Sin esta cesión, no hay saber ni maestría que pueda ser transmitidos. Son las reglas de un juego en el que cada sociedad se juega su ser. Son las reglas de un juego el que aprende. Son las reglas de un juego en cada sociedad se juega su ser. Sin la autoridad del que sabe ante el que aprende, ningún patrimonio anímico es transmisible. Y Steiner lo dijo Albiac. Y Steiner completó este pensamiento al afirmar que el triunfo auténtico del maestro es ser refutado, superado por el descubrimiento del discípulo. Ojalá que los maestros serían superados a los que les enseñaba a pensar. Y otra importante causa del fracaso escolar tiene que ver con la dispersión de la atención, con la dificultad de cambiar el lenguaje visual, hoy omnipresente en nuestras vidas, de la urgente atención visual al mantenimiento de la atención reflexiva. Bart Simpson ejemplariza esta situación al afirmar con gracia que gracias a la televisión no recuerda nada anterior a los últimos 10 minutos. Gracias a la televisión, los seres humanos no recuerdan nada anterior a los últimos 10 minutos. Lo que tampoco debería sorprendernos demasiado, ya que un niño de hoy recibe en 3 horas de televisión más impresiones sensoriales, simples y complejas, que una persona de la Edad Media o de solo hace 100 años en toda su vida. De manera que el cerebro se ve obligado a borrar y no memorizar de forma continuada para defenderse de una vorágine de impresiones, tanto de reflexión como de sensación, que son imposibles de mantener con alguna coherencia. Es la llamada memoria sensorial o inmediata. Si es visual se conoce como icónica y si es auditiva se denomina ecoica, que opera en un espacio temporal ligeramente superior al segundo. Sperling, y se caracteriza porque los recuerdos no se fijan en ningún caso en el consciente, son como fogonazos que no fijan impresiones. Por tanto, lo audiovisual no fija recuerdos o muy escasos sin ser muy complementados, solo evasión, entretenimiento y difusas sensaciones. La dificultad de la puesta en marcha de mecanismos razonativos y reflexivos intencionadamente adormecidos en la cultura visual, ya que con un sistema debe ser necesariamente actor y en el otro es necesariamente solo un espectador. Si te conviertes en un espectador y no en un actor del conocimiento, estás perdido. Y esto tiene mucho que ver con la falacia de que afirma que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen valdrá 1000 palabras o 1.000.000 de palabras solo en el caso de que el espectador, el receptor de la imagen, tenga la capacidad reflexiva, conceptual y cultural y esas 1000 palabras disponibles para poner a la imagen. Y dado el empobrecimiento generalizado de la expresión oral y de los procesos razonativos, muchos graduados serían incapaces de poner 1000 palabras, no ya una imagen, ni siquiera las obras completas de Shakespeare contadas en imágenes. El predominio de las técnicas audiovisuales en la percepción de la realidad de las nuevas generaciones está consiguiendo la increíble hazaña de que muchos jóvenes cometan faltas de ortografía hasta hablando. Y esto deja de ser una broma entre dramáticos al comprobar que el inexpresivo lenguaje que hoy parece de moda utilizar en las redes sociales, en las sociedades más civilizadas, sobre todo en la vía de mensajes instantáneos, se parece más al caricaturesco lenguaje de las antiguas películas del oeste que ponían en la boca de los indios how. ¿Os acordáis? How. Bueno, los medios audiovisuales tienen que ser lo que en realidad son, un lenguaje complementario que nos enriquezca y muchísimo pueden hacerlo, no un lenguaje sustitutorio de la expresión oral y escrita para el que no tiene ni podrá tener capacidad conceptual de suficiente contenido y consecuentemente empobrece la transmisión cultural en lugar de colaborar en su magnificación. Sin embargo, y provenientes de los videojuegos y en su lógico desarrollo, aparecerá una herramienta educativa que puede llegar a ser de la mayor importancia con la realidad aumentada
donde los alumnos podrán interactuar con cualquier rama del conocimiento en exploraciones virtuales complejas y podremos caminar por el interior de los átomos o de las bacterias o del cuerpo humano, de las más lejanas galaxias o el interior de los soles o de los planetas. Y si pudiéramos dotar a este fantástico panorama de las herramientas reflexivas y razonativas precisas, tal vez podríamos asistir a la mayor revolución educativa de la historia. Es un mundo nuevo el que tenemos que volver a construir los procesos educativos con los medios que actualmente tenemos, pero sabiendo cuáles son los objetivos, y los objetivos es transmitir conocimiento. Pero siempre con el problema añadido de poseer o no el criterio suficiente para diferenciar la información relevante de la que no lo es, de diferenciar la información de la manipulación, de la perversión y la violencia, de la violación y la depresión sexual como parte de una imaginaria historia y no como una apertura de caminos reales hacia ensañas y desvaríos, de podernos defender, comillas, de este diluvio de la información, cerrar comillas, banal e intrascendente y muchas veces perversa y peligrosa, sobre todo para los menos dotados a los que podemos convertir en bombas sociales, ayudarles a perder toda referencia en este siglo del ruido. Este es el siglo del ruido. Los resultados están a la vista en un mundo donde la agresión, la locura y la violencia campean libremente. ¿No os horroriza cuando un niño de 15 años va con un arma a una escuela a matar a sus compañeros? Y tal vez lo más grave de los medios audiovisuales sea su capacidad para moldear la percepción de la realidad, para influir decisivamente en el orden político y social, su enorme capacidad para manipular la realidad, para adormecer y dominar la opinión pública en todas sus vertientes, desde las compras hasta los hábitos sexuales, de la definición de la belleza y de cualquier estereotipo social, donde podemos admirar lo detestable y odiar la virtud, la templanza y el buen juicio, la mayor y más precisa maquinaria demagógica que haya sido posible inventar. Plataforma para ganar en respetabilidad y acreditar socialmente a los más necios demagogos y a los más impresentables y sanguinarios tiranos. Comillas. El televisor es el medio mediante el cual el poder fabrica las imaginaciones privadas y públicas, a través de las cuales el ciudadano acepta sus servidumbres como libertades. En él la diversión es información, y a la inversa, al viaje. Se calcula que las sociedades desarrolladas, hasta un 40% de la población, padecen algún tipo de desequilibrio mental. Véase la insania de los lobos solitarios criminales de Estados Unidos, dispuestos a matar indiscriminadamente, y las armas en las escuelas e incluso en Texas recientemente han sido autorizadas y ahora los alumnos asisten armados a las escuelas. Resulta difícil de imaginar a los jóvenes en formación, inestables emocionalmente por definición, con el orgullo a flor de piel, con los primeros contactos agresivos e insultantes fuera de la protección de los hogares. Comillas, la primera vez que un niño escucha un no es en la escuela. Esto es verdad en Occidente. Con una falta de disciplina de interior de los hogares horrorosos, donde no hay que traumatizar a los niños, no hay que negarles, no hay que decirles no. Bueno, pues estamos completamente equivocados. El comienzo de la disciplina y el enfrentamiento con la realidad tiene que empezar en el interior de los hogares. Y continúo con esos chicos en formación, con el dolor abrasivo de las primeras humillaciones, cuyos lacerantes agravios nos pueden acompañar toda una vida, con el amargo sabor del primer ridículo, con la incomprensión de los primeros rechazos amistosos y amorosos, las burlas crueles a tus espaldas, etcétera, etcétera, etcétera. Que cada cual recuerde esa etapa de su vida y a cuántos se hubiesen matado si hubiera podido en un momento de miedo y ofuscación, incluyendo profesores, con armas a disposición en las aulas donde se supone que van a adquirir conocimientos y aprender a vivir, a socializarse. Yo, sinceramente, creo que hubiera sido un tío muy peligroso con una pistola y si dijo solo, me tenía que enfrentar al mundo en soledad. Durante muchos años, lo tuve una hermana cuando ya era mayor, cuando tenía 14 años, y yo entiendo que las agresiones que recibes en la escuela por parte de los abusones, en fin, de todos los necios y todos los... Cuanto más tonto, más agresivo. Yo hubiera podido ser un tipo muy peligroso armado, de forma que no voy a hacer críticas a nadie. Quiero decir lo que digo, cuál es la realidad y qué es lo que tenemos que hacer para intentar superarla. Lo normal es que los más tontos, si son fuertes, se agrupen para hacer la vida imposible a los diferentes, que normalmente suelen ser los más listos. Bill Gates, en ese decálogo con propina de uno más, que debiera estudiarse en todas las escuelas del mundo,
justamente en su regla 11 afirma con gracia: sea amable con los empollones. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Para muchos seres humanos, hoy la única educación que reciben es por medio del cine y de la televisión, y para todos supone una educación complementaria, con Internet naturalmente. Analizando estos medios desde el punto de vista de las previsibles consecuencias son necesariamente desoladoras, ya que parecen de consenso haberse convertido los nuevos evangelios de la explicitación universal de las insanias, las maldades, las perversiones sexuales, los acosos y persecuciones, el vertido de infamia, los crímenes más horrendos, los vicios, los lujos absurdos y desmesurados, la glorificación de los malvados y la degradación humana, especialmente de y con las mujeres. Comillas. Viendo la televisión hoy en día, se comprueba el fracaso de todos nuestros sistemas educativos. Fellini. El viejo maestro, qué razón tenía. Yo al menos creo que estamos en los niveles educativos, sobre todo en el tema de humanidades, que es lo que es importante transmitir, en niveles utilitaristas y técnicos. La educación es excelente en muchísimas universidades, pero la formación del ser humano, os repito, el pensamiento de Fellini. Viendo la televisión hoy en día se comprueba el fracaso de todos nuestros sistemas educativos. Los crímenes más repugnantes empiezan a ser la crónica cada día: perversiones, secuestros, asesinatos en serie, violaciones, suicidios colectivos, violencias y muertes sin medida, sin sentido, explosiones demenciales de destrucción y autodestrucción, armas en las escuelas, francotiradores enloquecidos, bombas humanas, una cada vez mayor configuración caótica y agresiva de las sociedades, donde los sistemas educativos y sociales no parecen poder conducir a los seres humanos a superiores niveles de civilizada concordia. Y no he puesto, y tendría que haber puesto, toda esa gente que desaparece, sobre todo mujeres jóvenes, que desaparecen. En este mundo, en estos momentos, con esta cantidad de medios que tenemos, es posible que haya mujeres por miles que desaparezcan. ¡Qué horror! Las sociedades parecen estar... No, lo corto aquí porque el tema es amargo. Lo dejo aquí. Un saludo cordial a todos y continuaremos con el mismo discurso en la siguiente entrada.